Fíjate que en el teclado tenés una que No, no, dice ahí print está, one. igual, ahí está grabando. Ah, Ahí empezó a grabar. Bueno, ustedes recuerden, digo porque me he olvidado grabar, entonces recuerden esto, ustedes lo primero, arrancamos acá, en realidad hicimos al revés, esto va de abajo hacia arriba, ¿eh? Cuando vayan a mirar, recuerden que comenzamos, está por acá abajo, empezamos esta parte, diciendo, esta era mi distribución, esto es lo que me preguntan, la probabilidad de que una persona pese menos de 80 kilos, estamos hablando de pesos, ¿no? Esto sería la media, supongamos una muestra, nosotros estábamos hablando de una muestra, y esto sería el desvío. Entonces me decía, bueno, tengo que estandarizarlo a través de la fórmula, esta que estuvimos mirando, y una vez que hago toda la cuenta, ¿no? Recuerden siempre esto lo del valor negativo es re importante, porque muchas veces se van a encontrar con esto. Y yo siempre les uso la apoyatura de simplemente estos valores, ¿no? De decir, bueno, esto del negativo nosotros nunca lo vamos a encontrar dentro de la tabla nuestra de valores. Siempre ustedes van a tener que hacer la conversión, ¿está? Recuerden, lo pueden hacer, ¿cómo le hacen la explicación? Ustedes expliquen de dónde sale. Cuando tengan que hacer el parcial, explique dónde sale. No es que eso salió al azar, ¿no? Entonces, de última podemos poner por simetría o porque la tabla de valores lo explica. En la tabla de valores solo me da los valores positivos, pero sabemos que por ser una distribución normal es simétrica, entonces esta probabilidad va a ser lo mismo que esta otra, ¿no? Uno hace la explicación en este caso. Yo acá se los puse más sencillo y digo, bueno, siempre el gráfico te sirve. El gráfico sirve mucho y acorta algunas explicaciones o las vuelve más sencillas por lo menos, ¿no? Entonces, fíjense todo el cambio que tuvimos. La conclusión, finalmente llegamos, ¿no? Digo, tuve que hacer la conversión, dado que no tengo los mayores, porque la tabla no me da los mayores, sino que me da los menores, ¿eh? Pero digo, bueno, en definitiva, todos estos cambios para obtener cuál era la probabilidad. Te puede pasar también que te pregunte al revés, en vez de cuáles son los menores, simplemente te va a preguntar los mayores, o te puede preguntar también lo mismo que anteriormente, los intervalos, ¿no? Te va a preguntar el intervalo A y el intervalo, o en qué intervalo se concentra tal probabilidad o no. Vamos a mirar otros ejemplos. Esperen, pasamos al apunte. Bien. En este caso, fíjense acá, ¿no? Esto es lo que yo les hablaba, por ahí esto es re importante. Recuerden siempre, esta es la forma para estandarizar, ¿está? Acá estamos hablando, recuerden esto está hablando de una población, pero puede hablar de una muestra. Entonces, en ese caso, nosotros simplemente lo vamos a ir sacando y bueno, reemplazamos estas variables. Bien, en este caso, fíjense, ¿está? Yo les pongo acá, dice, este es otro, porque ¿qué es lo que puede pasar acá? En este caso, esto es al revés. Por ahí ustedes van a tener, les va a dar, ¿no? Y nosotros lo que queremos, o sea, nos va a dar ya no nos va a dar igual una distribución y demás. Y lo que nos va a preguntar son los extremos, entre qué y qué intervalos concentra tal o cual probabilidad. Y nosotros tenemos que calcularlos. Para calcularlos, usamos esta fórmula, que en realidad es la que estaba anteriormente. O sea, esto que tengo acá, no es que sale digo, descubrí América. Esto sale de lo que tenía anteriormente. Esto viene de acá. Nosotros dijimos que la tipificación o la normalización, decimos que esto es mi variable, le voy a restar la media y lo voy a dividir por el desvío, ¿no? Entonces yo lo que hago, yo tengo esto, a mí me da esto, ¿no? Ahora yo lo que tengo es este z, vamos a mirar cómo obtenemos, en realidad este z lo obtenemos por una lectura de la tabla, y yo quiero saber realmente cuál eran, entre qué y qué valores se obtiene directamente. Entonces, para esto tengo que despejar, obviamente. Tengo una ecuación donde digo, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando, por lo tanto me va a quedar z por sigma igual a x menos la media, y en definitiva lo que voy a hacer es simplemente esto, lo voy a que está restando pasa sumando, ¿no? Entonces me va a quedar sigma por z o z por sigma, que es lo mismo, más la media va a ser igual a x, ¿está? Esto que obtengo acá, fíjense. Por eso digo, esto no es que salió ¿no? Esto viene de acá en realidad, de esta estandarización, que yo lo que voy a hacer es simplemente esto. Nosotros lo que hacemos es revertir. Acá me da la probabilidad y me pide cuál es el valor. ¿Está? Me dice, bueno,
hay un grupo, a ver, o cuál es la probabilidad, o no me va a preguntar cuál es la probabilidad, sino que me va a decir para qué valor corresponde que todos los alumnos, o que la probabilidad de que los pesos sean menores a tal valor que queremos averiguar, y te va a decir, por ejemplo, bueno, que la probabilidad sea del 82%, el 80%, no sé, el 90%, ¿no? Se me ocurre decir cualquier valor, pero en realidad lo que te va a preguntar es eso. Vamos a ver veamos este ejemplo. Fíjense esto. Esperen. Eh, bueno, acá en realidad, fíjense lo que está haciendo. Esto, bueno, en realidad es un poco lo que vimos ya anteriormente. Acá te está hablando, dice, bueno, que la longitud del fémur de cualquier feto a las 25 semanas, ¿no? De gestación tiene una distribución normal. Fíjense las cosas que vamos a ir remarcando para que ustedes vean que son importantes. Por ejemplo, esto, te dice que sigue, te está hablando de cuál es la variable. Si ustedes me tienen que decir cuál es la variable, tienen que decir que esto es la longitud del fémur de cualquier feto a las 25 semanas. Esto es la variable que ya está estudiando. Ahora, inclusive, porque yo siempre pregunto, diga cuál es la variable, de qué tipo es, está todas estas cuestiones. Y ustedes tienen que responder. Si vos lo mirás, estamos hablando longitud, entonces seguramente está hablando de una variable que es continua, ¿está? Decimos, bueno, decimos que es cuantitativa, continua. Sigue una distribución normal. Esto es importante porque si no, no sabría de qué estoy hablando. Acá me dice cuál es la media, ¿estamos? Esto me está diciendo cuál es la media y cuál es el desvío, el desvío típico. Dice, bueno, si tomamos una embarazada al azar con 25 semanas de gestación, y pregunta, ¿qué probabilidad tenemos de que el fémur de su feto mida más de 46 centímetros? Miremos la primera pregunta. O sea, esto me está preguntando, la probabilidad de que ya nosotros sabemos esto, si tenemos que escribirlo, ¿no? Esta sería la distribución que tiene, la media 44, el desvío 2, era un dato que me había dado. Fíjense, rescatemos, vamos resaltando estos datos acá, esto es importante. Y después me pregunta, la primera pregunta es la probabilidad que tenemos de que el fémur de un feto mida más de 46 centímetros. O sea que voy a plantear esto, la probabilidad de que X sea mayor que 46. Tengo que estandarizar, obviamente, porque este valor nunca lo voy a encontrar dentro de la tabla, estandarizo, y me dice que el z tiene que ser mayor a 1. Pero como nosotros no sabemos los mayores, sino que sabemos los menores, tenemos que hacer 1 menos, y esto sería, esto que está acá, la probabilidad de que el z sea menor que 1, ¿no? Bueno, que te da 0,81, lo leemos. ¿Está? Y ahí obtenés, me decís cuál es la probabilidad. O sea que la probabilidad es del 25,87%, como te dice acá abajo. ¿Estamos? Bien. Ahora, en la segunda pregunta te dice, bueno, que miden entre 47 y 49 centímetros, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el fémur mida, ¿no? Bueno, mida entre esas longitudes. Entonces, simplemente lo que hace es esto. Bueno, vos querés esta parte, que el X sea entre 47 y 89. Tengo que, obviamente, estandarizar todo. Nosotros también hacemos este proceso, porque esto es prolijo hacerlo, porque lo que hago hacia un lado, digo, de la desigualdad. Lo que hago a derecha también lo hago a izquierda, ¿no? Porque esto me indica que se convierte en este Z, ¿no? Esto, bueno, obviamente este valor va a ser este que está acá. Pero esto siempre háganlo en todos lados. Bueno, finalmente fíjense que me da el Z, me da que está, una vez estandarizado, está entre 1,5 y 2,5. Bueno, nosotros ya sabemos, como los dos valores son positivos, no tengo ningún tipo de problema acá para calcularlo, ¿está? Simplemente realizo, eh, calculo, lo miro en tabla, lo leo por tabla y saco cuál es la probabilidad. Que la probabilidad sería del 6%, ¿no? Eso sería básicamente lo que tenemos. Bien, miremos, a ver, busquemos otro ejemplo ¿eh? de lo que yo les hablaba, que son estos. Que acá tengo que encontrar cuáles son, acá me está pidiendo encontrar los extremos. Fíjense esto. Dice, siguiendo con la variable de longitud de fémur, está a las 25 semanas de gestación del ejemplo anterior, ahora me dice, calcula también un intervalo centrado en la media que contenga el 80% de los valores de longitud del fémur. ¿Estamos? O sea que yo tengo que buscar este intervalo. O sea, como está centrado en la media, ¿no? Si yo hiciera el gráfico, ¿eh? Esto sería la media que me estaba hablando que era de 44, ¿no?
con un desvío de 2, me dice. Pero bueno, la medida está acá, 44. Y yo ando buscando valores donde me dice que esto y esto que no sabemos, suponemos que es centrado acá, me dice que esto es acá está el 80%. Encerrado acá adentro tiene que estar el 0,80 o el 80%. ¿Estamos? Entonces yo quiero saber esto y esto, cuáles serían estos valores, ¿eh? ¿Cuáles serían los extremos, decimos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, esto es lo que vamos a plantear nosotros. Pero bueno, yo no sé esto del 44, entonces yo lo que hago es estandarizarlo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es, supuestamente, si una vez que yo esté estandarizado, esto sería como el 0, ¿no? Una vez que yo lo estandarizo. ¿Eh? Entonces digo, bueno, primero, fíjense esto. Bueno, hacemos lo mismo de siempre. Digo, lo estandarizo, ¿no? Voy a mirar, hago lo mismo. La cuestión es que lo que hacemos es convertirlo. Esto, fíjense que lo que hago es convertirlo. Me dice, este Z, esto va a ser un Z1, lo llama, y esto lo va a llamar a este otro extremo un Z2, ¿no? Esto que está acá. Bueno, supuestamente una vez que está estandarizado ya estaríamos hablando no de 44, sino que estamos hablando de 0, porque digo que está centrado siempre en la normal. Entonces, estos valores serían, el intervalo sería entre Z1, que esto antiguamente era X1 y X2, una vez estandarizado, dejan de ser X1 y X2 para ser Z1 y Z2. Lo que estoy haciendo es el cambio de variable, estandarizando. Perdón, Cari, te Sí, consulto. ¿Por qué he dividido 2? ¿a dónde divido 2? Ah, porque 12 es lo que venía de arriba. Acordate que decía que esto tenía una distribución normal donde la media era 44 Ah, y y 2 el desvío milímetros. 2. ¿Está? Eso Ah, era. bien. Eh, bien, ¿estamos? Entonces por eso tenía estos valores, cuando estandarizo, ¿no? Bien, ahora fíjate lo siguiente. Bueno, una vez que yo tengo esto, ¿no? Digo, fíjate que yo los planteé acá abajo, ¿no? Para que ustedes los tengan en cuenta, porque a partir de acá es que nosotros después vamos a hacer el despeje, ¿verdad? Bien, ahora digo, ¿cómo hago para obtener? Porque ¿de dónde salen estos valores? El menos 1,28 y el 1,28. Esto simplemente lo vamos a leer, nosotros digo, a ver, otra vez volvemos a lo mismo. Digo, acá está el 80% encerrado. Entonces, nosotros, apoyándonos siempre, yo particularmente apoyándonos en el gráfico, digo, ¿cuánto me quedó acá y cuánto me quedó acá? Entre los dos, ¿cuánto sería? O sea, tengo el 80. 20%. ¿Cuánto me falta para llegar al 1? 20. Bien, 20. ¿Está? Tenés 10 y 10. Muy bien, tengo 0,10 y 0,10. Daniel En y este caso Iván, sería 90. bien. Daniel y Ah, Iván, ¿lo entienden? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno. Te vayan preguntando cualquier cosa. Entonces ahora lo que va a hacer está simplemente cuando vaya a analizar esto, ¿está? Ustedes no se olviden que vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Digo, en realidad acá faltaría un paso, poner un paso anterior. Digo, porque ¿cómo es que calcula este valor? ¿No? Nosotros ya sabemos que esto que dice acá, lo voy a poner acá, Z, dice, esto es Z1, epa, esto es Z2. Nosotros sabemos que esto sería lo mismo que calcular la probabilidad de que el Z sea menor que el Z2, le voy a restar la probabilidad de que el Z sea menor que el Z1. Entonces, ahora, este Z2, ustedes recuerden que en realidad va a ser, según mi tabla, como dijo Jair, va a ser 90, ¿no? Esto que vamos a leer acá, nosotros, ahora hacemos al revés. Yo te doy, esto vos ya sabés que esta probabilidad, va a ser 90. Entonces, lo que me estaría faltando, esperen que voy a hacer lo siguiente, me voy a leer la hoja. Estamos, en realidad, cuando yo leo esto, voy a borrar esta parte de acá, ¿no? Ahora sí. Bien, esta probabilidad, esto es lo mismo que 0,90, ¿verdad? Y esto nosotros sabemos, mirándolo acá, esto va a ser, esta probabilidad que está dejando acá, el 0,10, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de Z2 y esto menor que el Z2. Bien.
Entonces, esto lo leo por tabla. Yo tendría que tomarme el trabajo, alguno que sea tan gentil, ustedes, para yo no estar cambiando tantas veces la hoja, digo, alguno que mire cuál es el 0,90. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenés que mirar es al revés. Este 0,90, lo que ustedes van a hacer es mirarlo adentro, ¿está? Y después me van a decir qué valor es. Miren por acá dentro de la tabla dónde está lo más cerca posible del 0,90. ¿Está? Acá adentro lo tienen que mirar, porque esto es probabilidad. Y vos me tenés que decir a qué valor corresponde haciendo esto. ¿Alguno que tenga ahí? ¿Vos, Jair, que tenés la tabla en la mano o no? Sí, sí, lo estoy buscando. Está el Fíjate, 0,9014 o el 0,8997. Pero mejor pasarse, ¿no? sí, siempre es mejor pasarse. Y sería 1,29. Y Claro, sí. el anterior es 1,28. Claro. Bueno, tomemos, a ver, ¿cuál es uno? ¿Cuál me dijiste? Uno es 0,90. El 0,9014 es 1,29. Sí. Sí, pero hay otro que es 0,8997. Sí. No, ¿y ese cuánto es? El 1,20, ¿cuánto? 28. ¿Y cuánto es? Me decís 0, 9, no, ¿cuánto es? 89,97. Y este es más probable. Porque este si lo redondeas llegas al 90. ¿Está? O este casi, Ahora está casi más cerca. nada. Claro, a este le falta casi nada, ¿está? Por ahí puede ser Ah, este. ¿Eh? Este está prácticamente en 0,90, porque vieron justo esos valores. Entonces por ahí usamos preferible este, ¿está? Aunque le falte un poquitito, no hay problema. Pero y si estás usando este, también está bien, tampoco estaría mal, ¿eh? Porque este también es más cerca, te diría que es más cerca este, aunque me pase un poquitito que este. Pero bueno, este se pasa y este ya prácticamente, porque mira, no tiene nada de diferencia. Entonces usemos este que vale 1,28, ¿no? Así, 1,20, bueno, en realidad es 20 y acá está el 0,08. Bueno, en definitiva, ¿qué decimos nosotros? Esto nos lleva a decir que en realidad el Z2, ¿está? Esto, el Z2 es igual, porque nosotros este es el que encontramos. Lo que nosotros hacemos, la lectura de tabla es esto. Decimos que el Z realmente que encontramos vale 0, no, nada que ver. Esperen. Es 1,28. ¿Verdad? ¿Se entiende? Esto por lectura de tabla. Este Z2 lo tenés acá por la lectura de la tabla. Pero nosotros, en realidad, yo te estoy preguntando, bueno, pero decime cuánto es el valor en centímetro, en milímetro del fémur, porque nosotros queremos obtener esto realmente. Entonces nosotros lo que decimos que este Z2 ya sabemos cómo se calcula, o sabemos que viene desde acá, del X2 menos la media sobre el desvío, ¿no? Nosotros ya el desvío, vamos a poner así. Entonces nosotros decimos, bueno, este es lo mismo que poner que 1,28 es igual al X2 menos la media, que ya sabíamos que vale 44, y este 2. O directamente usar la fórmula donde ya está despejado, donde decía que X igual a sigma por X más ¿está? Podés usar esto directamente, si no. Bueno, es simplemente despejar, digo, esto es 1,28 por 2 más 44, y esto te va a dar el X2. ¿Está? Te va a dar el valor finalmente. Esto, que es el 1,28 estandarizado, cuando lo volvés a hacer el proceso inverso, nos va a dar realmente cuánto es ahí, ¿no? ¿Cuánto vale? A ver, esperen que saco la cuenta. 1,28 por 2 más 44. Me da que vale 46,56. O sea que esto es 46,56. Es decir, que este valor, el X2, es 46,56. ¿Bien? ¿El X1 es necesario calcularlo? En este caso no, porque nosotros ya sabemos que esto está centrado. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Por simetría, porque esto está centrado ahí en el intervalo, o sea, en la media. ¿Cuánto me tendría que dar esto? ¿Cuánto sería? ¿Qué les parece a ustedes? Si esto es 1,28, ¿cuánto valdría el Z1? Menos Claro, muy 1,28. bien. Exacto, menos 1,28. ¿Está? Entonces, esto ni siquiera es necesario hacerlo. Estamos directamente,
esperen un segundo porque, espérenme un segundo. Porque en este caso, ustedes lo que van a mirar es simplemente, bueno, después lo que tienen que hacer es lo mismo. Esto es menos 1,28, va a ser igual, ¿no? Otra vez lo mismo. Pero lo que pasa es que acá lo que va a cambiar es que va a ser negativo, ¿no? Esto es x1 menos 44 sobre 2, o directamente, bueno, hacemos el despeje, ¿está? ¿Se entiende, no? De lo que les digo. Sí, yo Sí, lo que yo no entendí la parte del Z2 igual a X2 menos, digamos, donde dice 1,28 del lado Sí, izquierdo, lo segundo. Yo ahí, eso no, que es el desvío, dijiste. para. Porque estaba prestando atención porque justo me estaban preguntando algo porque tengo una reunión, pero la estoy mandando a mi hija. Una reunión de padre, ¿vieron, chicos, esta cosa que pasa? Entonces la mando a mi hija más grande que vaya ella a la reunión. Por el Zoom, es todo por Zoom también, Ah, pero entra por otro lado. Bueno, decime, ¿dónde Jair que me perdí? Acá. no, del lado izquierdo, Sí, ¿qué pasó? donde dice Z2 igual, bueno, sí, del lado izquierdo vos lo tenés del lado derecho. Del lado izquierdo, del otro lado. De este lado. Del derecho. No, del derecho entonces. De este estoy, de donde estoy. A ver, este que estoy señalando Ese ahora, es el derecho para mí. bien. Entonces, para vos, tu lado izquierdo, este. No, el otro lado. ¿Vos querés esto, saber esto? ¿Cómo salió? No, no, la parte negra, no el gráfico, donde dice Z2 igual a X. los cálculos de la izquierda. ¿Acá Claro, los esto? cálculos de izquierda, Vos decís los exacto, sí. cálculos, decime los cálculos. Y yo estaba Claro, concentrada sí. y no quería salir de ahí. Toda Sí. tonta. Bueno, esto que yo te decía acá, ¿de dónde salió esto? Preguntás vos, ¿el 1,28? El 1,28 sí, porque, digamos, sé porque es por el cálculo de la gráfica. Lo que no entendí es la parte de abajo, lo que sigue. Esto en realidad, esto simplemente porque vos en algún momento, vos recordás que tuviste que estandarizarlo, ¿no? Porque nosotros siempre de dónde partimos, ¿está? Hagámoslo prolijo, lo vamos a hacer más prolijo, porque si no es todo un desastre. Nosotros sabemos que siempre vos vas a tener esto, vos tenés una distribución que es normal, donde tenés esta media y este desvío, ¿verdad? Y a vos te va a pedir esto una probabilidad, te dice, de que esté contenido entre un X1 y un X2, te dice que cubra el 80%, ¿no? Eso era lo que decía, Sí, 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 lo que sí. decía el problema. Miremoslo un poquitín. Me dice, calcula un intervalo centrado en la media, esto es importante, Sí, que contenga el 80% de los valores de la longitud de tú fémur. del fémur, ¿Estamos? sí. Bien. Entonces, basándonos en eso, nosotros sabemos que tiene que tener acá adentro el 80%. Entonces, vamos a dibujar esto, nosotros vamos a hacer el gráfico, aproximadamente, ¡opa! Horrible. Aproximadamente, nosotros decimos así, y acá está, sabemos que está centrado en la media, que es 44. Esto va a estar contenido entre un X1 y un X2, ¿no? Como está centrado en la media, esto y esta distancia son exactamente las mismas. Perfecto. Pero nosotros decimos, esto yo no lo sé, porque nunca lo voy a poder leer en la tabla, entonces estandarizo. Bien, para poder leerlo en la tabla, sí o sí lo vas a tener que hacer. Digo, ¿cómo hacer la estandarización? Digo, bueno, no vamos a cambiar de color, hago todo en el mismo. Digo que X1 le voy a restar 44 y lo voy a dividir con 2. Lo mismo me va a pasar con mi variable, en realidad, ¿está? Y lo mismo va a pasar con el otro extremo. Siempre hago esto. Lo primero que hago es estandarizar. Esto sigue siendo el 0,80. Es decir, acá adentro, nosotros dijimos, esto es el 0,80. Bien, esto en realidad termina transformándose, porque esto es un cambio de variable, esto es en un Z1, esto en un Z y esto en un Z2. ¿Está? Para que yo pueda leer estos valores, este y este valor, este y este, los pueda leer en la tabla. ¿Está? En mi tabla de valores. ¿Estamos? Si no, no lo Sí, voy a poder hacer. Si antes de leerlo, nosotros decimos, bueno, ¿cómo se calcula esto? Nosotros sabemos, porque ya lo vimos anteriormente, que tengo que hacer que a la probabilidad del Z menos el Z2 le voy a restar la probabilidad de que Z sea menor que un Z1. Y así para poder obtener estos extremos. Bien, ahora lo que nosotros dijimos anteriormente había sido esto, que entre esta
parte y esta parte, ¿está? Decimos, sería lo que nos falta para completar el 1. Es decir, como vos dijiste, esto es 0,10 y esto era 0,10. ¿Estamos? Bien. Pero yo cuando vaya a leer mi tabla, está en realidad, porque esta probabilidad vos ya mirándola la podés deducir. ¿Estamos? Vos sabés que esta probabilidad, ¿está? Esta probabilidad, cuando vos vayas a mirar, esto es 0,90, ¿no? Entonces te dice, bueno, voy a calcular así, vamos a sacar esto, la probabilidad de que el Z sea menor que el Z2, ¿cuánto es en realidad? Es todo, ¿no? Porque lo voy a poner con otro color para que lo distingan bien. La probabilidad me va a dar esto, todo, 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 todo. Es decir, el 80 más el 10%, ¿no? Ese otro. Entonces esto es 0,90. Bien. Entonces, ¿cómo hago para sacar este Z? Porque ya me da la probabilidad. Como me da la probabilidad, vuelvo a hacer la construcción, que eso ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Entonces ahora este valor, este valor, 1,28 es el que claro, da. se lee por tabla. Que corresponde, lo ponemos así, que corresponde a Z, Z2, porque estamos hablando de este Z, igual a 1,28, como vos dijiste. ¿Estamos? Entonces, pongo acá. Entonces voy a decir que el Z2, definitiva, porque yo lo leí, vale 1,28. Pero este Z2, ¿de dónde? Ahora, bueno, está bien, esto es Z, una vez que estandaricé, ¿no? Esto es hecho estandarización, es decir, esto pasó a ser un Z1, Z1, esto pasó a ser 0 y esto pasó a ser Z2, ¿no? Una vez que estandaricé, porque si no, no lo podría leer nunca, no podría sacarlo nunca. Y este Z, no te olvides que viene ¿de dónde viene? De acá. Esto es esto, ¿o no? Cuando hago la estandarización. Lo marco acá en rosa. Claro, Esto sí, 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 sí. es esto, ¿no? Una vez que estandarizaste. Entonces, de ahí viene el reemplazo. Digo, este Z2, sabemos que es esto, es x2 menos 44 sobre 2. Bueno, ¿cuáles son los valores? Lo único que tengo es esto, el 1,28. Que esto sería x2 menos 44 sobre 2. Bueno, despejá, esto es una ecuación. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando y esto que está restando pasa sumando, ¿no? Esto es 1,28 por 2 más 44 es igual a x2. Y acá te da el valor, que como dije hoy, no me acuerdo cuánto era porque ya lo borré. Creo que era 46, 36 o 56, no me acuerdo, pero para que lo calculo. Así. Esto es 46,56. ¿Estamos? En realidad, este sería este extremo. ¿Está? Este de acá, perdón. Para que lo hago bien. Sería este. Este valor, en definitiva, vale 46,56. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, calcular el x1. Pero nosotros sabemos, por simetría, ¿está? Decimos que el Z1, porque ahora lo que yo quiero calcular es esto. Entonces decimos que por simetría el Z1 vale menos 1,28. ¿No? Entonces fíjate, voy a borrar una, a ver, ¿dónde puedo? No, lo voy a hacer un poquito allá al costado, solamente lo voy a hacer acá. Digo, ahora el Z1 vale menos 1,28. Esto por simetría, si querés poner. ¿Verdad? Entonces, de vuelta, nosotros dijimos, fíjate, que el Z1 lo obtuvimos ¿de dónde? De hacer una estandarización. De ahí lo obtuvimos, como hoy. Entonces yo lo que voy a hacer es que digo que el Z1 va a ser igual a X1 menos 44 sobre 2. Pero ahora el Z1 vale menos 1,28. ¿Está? Y entonces despejo de vuelta. Entonces digo que esto es menos 1,28 por 2 más 44. Esto me va a dar el X1. ¿Está? Y ahora, cuando yo vaya a hacer, ¿está? Tenés que tener en cuenta ese negativo, no se lo olviden, porque eso es importante. Porque fíjate que ahora el Siempre hacer los X1, dos. claro, porque el X1 te va a dar que es 41,44. ¿Está? Entonces, cuando vos vayas a decir como respuesta a este ejercicio,
porque te dice cuál es el intervalo que contiene el 80%, ¿está? Entonces, o qué longitudes, entre qué longitudes, te pregunta, entre qué longitudes estaría el 80% de, de la probabilidad, ¿no? Entonces te dice, bueno, ¿cuál va a ser entre el 41,4 y el 46,56? ¿Estamos? Entre esos dos intervalos, es decir, que este otro vale 41,44. ¿Está? Entre esos dos intervalos va a estar contenido el 80%. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor, digo? Sí, sí, Sí. Gary. ¿Seguro? Bien. Borro. ¿Por qué? Porque así pasamos a la pantalla la otra para que no me quede todo tachadito. Fíjense acá lo que ahí te está contando, ¿está? Te dice, fíjate, ¿ves? Justamente nos dieron esos valores, si tomó el 1,28, y me dice, por tanto, la respuesta es, ¿no? Porque la pregunta, no olvidemos la pregunta, me decía calcular también, dice, calcula también un intervalo que contenga el 80% de los valores de longitud de fémur. Porque ¿cuál es mi variable? Justamente eso, la longitud de fémur, ¿no? Entonces vos lo que querés armar es eso. Entonces, te dice que la respuesta sería esto, este intervalo, entre estos dos valores, podés encontrar el 80% de las longitudes de los fémur, ¿no? De fetos de 25 semanas de gestación, obviamente. ¿Se entiende eso? Sí, Así sí. fue. Bien, entonces Sí. vos ahí acordate que entre esos dos valores va a estar contenido el 80% de la longitud de los fémur, siempre hablando en esas condiciones que son los fetos de 25 semanas de gestación y demás. ¿Está? Y con eso y eso es todo lo que les va a pasar, porque en realidad no te va a pedir ninguna otra cuestión rara. ¿Estamos? Bueno, básicamente eso es todo. Con eso ya estaríamos, con esto estaríamos toda la unidad. Entonces, pasemos al práctico. Acá en esto, bueno, ya está, esto hablamos. El 3 no tenían problema, y a partir de acá, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, es todo esto donde ustedes tienen que estandarizar, ¿no? Entonces, fíjense acá, dice, en el 5, la media, dice, de los pesos de 500 estudiantes de un colegio de 70, es 70 kilogramos y la desviación típica 3. Dice, suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, me pregunta, bueno, es estos. ¿No? Me va preguntando, bueno, indicar cuál es la variable, de qué tipo es y cuál es su distribución. Entonces ustedes van a poner esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Los pesos de 500, ¿está? De 500 estudiantes, me van a decir de qué tipo es, si estamos hablando de peso, obviamente una variable que es cuantitativa, Variable porque obviamente la continua. puedo emitir, Vale. muy bien, y es continua. La distribución me dice dice acá, se distribuye normalmente. Esto es como un poco redundante, pero tienen que contestarlo, porque si no, por ahora estamos viendo normal, pero si podemos ver otra distribución, ahí vamos a tener otro problema y ustedes van a tener que discernir entre qué y qué distribución estamos. Bien. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a concluir acá, bueno, van a hacer toda la cuestión, ¿no? Van a poner toda la respuesta, y la distribución sería una distribución normal, donde la media es de 70 y la desviación típica es de 3. 3 kilos. Parece una Z en vez de Bien. Ahora me pregunta, hallar cuántos estudiantes pesan entre 60 y 75 kilogramos. Es lo que estábamos haciendo hoy. Muy bien, pero en realidad, ¿no? Cuando vos vas a hacer lo mismo, guarda acá porque me dice cuántos estudiantes. Acá habría un paso final que no tienen los otros, que es cuando vos, una vez que me das la probabilidad, a esa probabilidad la vas a multiplicar por 500 para saber cuántos estudiantes son. ¿Estamos? Es decir, hagamos esto. Claro, en base a los 500 estudiantes. Exactamente, porque esto habla de los Claro, pesos de sí, los sí. 500 estudiantes. Yo sobre estos 500 estudiantes quiero saber cuántos pesan entre esto y esto, ¿no? Quiero saber esto, cuántos pesan entre esto. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que vos estés contenido entre esto y esto? Vos vas a calcular la probabilidad, pero esa probabilidad sobre estudiantes, si vos la multiplicás por los estudiantes, te va a decir cuántos son en realidad. ¿Estamos? Porque en realidad, ¿qué te habla de esto? Cuando vos calculás la probabilidad, te dice,
De estos 500, ¿cuál es la probabilidad de que pesen entre 60 y 75 kilogramos? ¿Estamos? Entonces, bueno, en realidad cuando vayas a hacer, vas a calcular cuál es la probabilidad, vos vas a calcular esto, la probabilidad de que un estudiante pese entre 60 y 75 kilogramos. ¿Estamos? Entonces digo, esto es la probabilidad de que un estudiante pese entre esto y esto. Entonces, para saber cuántos, por eso vas a multiplicar. En realidad, bueno, hacemos lo mismo de siempre, ¿no? Esta va a ser estandarizar, digo, 60 menos 70 sobre 3. Esto va a ser x menos 70 sobre 3. Y esto va a ser menor que 75 menos 70 sobre 3, ¿no? Hacemos esto así. Ustedes se miran cuáles son estos valores, acá les va a dar la probabilidad, esto te va a dar negativo, está menos 10 tercio, que sabemos que va a ser menos 3,333, ¿no? En ese caso, ¿no? Decimos, cuando ustedes miren esto te va a dar negativo, menos 3,33, esto menor que un z, y esto menor que en este caso es 5 dividido 3, que es 1,6, pongan así, 1,67, porque les da 6667, ¿no? O sea, porque es indefinido, diríamos. Bien, periódico, digo. Eh, entonces directamente ahora yo cuando vaya a calcular la probabilidad, después en todo el proceso, ¿no? La probabilidad de hacer de que z sea menor que 1,67, menos, le tengo que restar la probabilidad de que el z sea menor que menos 3,33. Ustedes esto lo pueden leer por tabla directamente, pero esto no. Recuerden que esto tienen que hacer un paso Hasta 3. previo. Claro, ¿Estamos? claro. Porque Sí, sí, sí. no tengo yo esto no lo tengo así. ¿Estamos? Esperen que lo paso. Vamos a pasar acá la hoja. Yo esto de acá, digo, vamos a hacer así, cuadrito. Esto yo acá no lo puedo leer, ¿no? Digo, esto va a ser la probabilidad de que z sea menor que 1,67. Pero ustedes recuerden que esto nosotros lo convertimos por simetría, lo vamos a pasar a mayor, ¿no? Entonces, voy a poner así, para que se distinga bien. Esto va a ser la probabilidad de que z sea mayor que 3,33, ¿no? Mirando el Sí, gráfico, ustedes recuerden, tengo el 0 por acá, ¿no? Entonces, cuando me esté hablando, me dice el menos 3,33, y por acá va a estar el 1,67, ¿no? Fíjense, 1,67, ¿no? Esos son los valores. Yo estoy calculando esto. Me dicen, yo esto no lo puedo leer, ¿no? La probabilidad de los menores, esto que está en rosita, diríamos, sería esto. Esto yo no lo puedo leer. Pero sí podemos leer si yo lo traslado acá, al positivo 3,33, y sabemos que va a ser los mayores, ¿verdad? Pero esta probabilidad, esto de los mayores, yo no la sé, así tal cual. Nosotros sabemos que tenemos que convertirla. ¿Tá? Pongo un asterisquito acá, lo vamos a llevar acá. Es decir, que cuando vaya a hacer la probabilidad, digo, esto va a ser igual, pongo acá, la probabilidad de que z, esto sí no hay problema, porque esto ya sabemos que lo estamos leyendo por tabla, esto no tiene ningún tipo de dificultad, pero esto lo sigo poniendo así en corchete porque esto es 1 menos la probabilidad de que el z sea menor que el 3,33. O sea, ustedes calculan esto, ¿no? Entonces fíjense, esto sí lo puedo leer por tabla, le resto 1 y después voy a hacer la cuenta correspondiente. ¿Estamos? claro, restás después de 1,67. Exactamente, ¿está? Y entonces ahí finalmente te va a dar, no sé Está. cuánto es, pero bueno, te va a dar algún valor no creo que sea muy grande, ¿eh? Pero suponte, no sé, digo cualquier burrada, porque no sé, en realidad no. Bueno, o leamos, vos que tenés la tabla ahí a mano, este no sé si lo vas a encontrar, porque la tabla creo que dice hasta 3 nada más. Sí, hasta 3. Bueno, dame, ¿Cuál es 1,67? el 1,67 ¿cuánto es? 0,9525. Bien. Y a esto le tengo que restar 1 y la probabilidad dame del más grande, que sería 3 en este caso.
Tengo 3.09, te doy. Bueno, dame ese. 0,9989. Bien. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la cuenta, tengan esa precaución. Yo le puse corchetes porque no es lo mismo. Si yo no pongo el corchete, por ahí puedo incurrir en esta cuestión. O, bueno, a veces algunos ponen doble paréntesis, no habría problema. La cuestión es que no se olviden de hacer ese cálculo, que tienen que respetar eso. Esto sería lo mismo que hablar de 0,0011. ¿Bien? Bien. Entonces, cuando hagamos esta cuenta, después a 0, fíjense, 95, le vamos a restar toda esta probabilidad, o sea, una vez que tengo esto, yo hice la cuenta, ¿no? Esto me dio esto, y ahora restando, esto me da 0,9514. ¿Estamos? O sea que finalmente lo que estamos diciendo, a qué pertenece, es que la probabilidad de que alguien pese entre 60 y 75 es de 0,9514. O hablamos del 95,14% si ustedes quieren. Pero esto de una persona. Y ahora, yo para saber cuántas personas, porque esta es Multiplica la por probabilidad de una 500. persona, entonces para saber cuántas pesan entre esto y esto, lo que voy a hacer es simplemente a 500 lo multiplicás por esta cantidad, ¿no? Digo, ustedes lo que van a hacer es 500, lo van a multiplicar por este valor, por el 0,9514, y ahí simplemente te va a dar que son 475,7. No me pueden decir esto. Ustedes redondeenlo, No, porque estamos hablando de personas, ¿no? Entonces me van a decir que son aproximadamente 476 personas. ¿Estamos? claro, O estudiantes o lo que sea. ¿Se entendió? sí, Sí, Seguro, ¿no? sí, sí. No sé, Iván, ¿entendiste? Sí, sí. Bueno. Sí, Iván, Iván está tan calladito y no dice nada que yo digo, ya veo que no entendiste nada y después cuando vaya a hacer los ejercicios me va a querer matar. Bueno, todo más, por eso digo, tengan cuidado cuando les pregunta esto, indicar cuántos estudiantes, acá te vuelve a preguntar otra vez, calcular cuántos estudiantes, acá dice calcular la cantidad de estudiantes, o sea, sí o sí tenés que calcular la probabilidad. Lo que pasa es que después lo vas a tener que multiplicar porque yo te doy cuántos estudiantes son específicamente, ¿está? Bien, después, por ejemplo, en todos los otros es más o menos lo mismo. Acá te dice, se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal, te dice cuál es la media, cuál es la desviación típica, ¿no? Te dice otra vez, siempre pregunto, fíjense, cuál es la variable, de qué tipo y cuál distribución, vuelven a contestarlo. Y acá te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una persona obtenga una calificación superior a 72? No hay problema. Y acá te dice calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones, o sea, más o menos es lo mismo, la proporción sería, la proporción es simplemente la probabilidad, no te está preguntando Sí, otra sí. cosa, porque acá no te da cuántos estudiantes son. Entonces la proporción es esa. Si a vos te preguntan, cuando sacás la proporción lo podés decir en porcentaje, porque decís de 100 estudiantes, ¿no? Suponete, como en el caso de recién, que me daba 95,14%, vos estás diciendo que hay 95 estudiantes de 100, ponele, ¿no? Esa sería la proporción. Se refiere a eso, simplemente darlo expresado de otra manera, pero nada más. Bueno, en este también, fíjense acá, yo ya les doy la distribución, les digo que es normal y cuáles son los parámetros, ¿no? Bueno, y acá les va preguntando distintas cuestiones, ¿está? Entonces, bueno, ustedes van mirando, pero fíjense lo mismo, acá determinar el porcentaje de población, o sea, determinar el porcentaje lo que te está preguntando es probabilidad, solamente que dado en porcentaje nada más, pero bueno, tuviste que llegar a calcular la probabilidad. ¿eh? Bien, ¿estamos? ¿Queda claro esto? Bien. sí. Si nadie tiene más que preguntar, damos por concluido, porque aparte ya estamos en horario. Pónganse, terminen estos ejercicios y la clase que viene si se animan, pueden ir haciendo el práctico 4, porque el práctico 4, algo vimos nosotros que tenía que ver con lo que estuvimos mirando en la unidad anterior. Pero bueno, si no, no hay problema, porque igual vamos a repasar. La clase que viene vamos a repasar, vamos a aclarar y vamos a ir haciendo juntos. Para la clase que viene tengan a mano el práctico para que podamos ir haciendo algunas cuestiones, para recordar y dejar planteado cómo era lo que hacíamos y ver que nos faltaba muy, muy poquito, pero bueno, tenemos que volver a recordar esta cuestión de
Cuando hablamos de probabilidad condicional, en realidad estamos hablando de cosas más bien discretas, ¿no? Eso es lo que decíamos. Ah. Bueno, chiculines, los dejo y que les sea leve. Bueno, vale. Bueno, chiquilines, Bueno, nos vemos. pásenla linda. Buen Chao. fin de semana. Chao, Cari. Chao, Nos chicos. vemos, suerte.